Hola amantes del terror, hoy nos sumergiremos en uno de los misterios más oscuros y enigmáticos de la historia criminal, el caso del asesino del Zodíaco. Entre 1968 y 1974, un asesino en serie sembró el pánico en el norte de California, dejando tras de sí una estela de cuerpos y cartas criptográficas que desafiaron a las autoridades y fascinaron a la opinión pública. Exploraremos los hechos, las fechas y los misterios que rodean a este infame criminal cuya identidad sigue siendo un enigma hasta el día de hoy. Acompáñame mientras desentrañamos las oscuras leyendas del Zodíaco y los rostros en la sombra que han sido considerados como posibles culpables. Yo soy Lucio Velasco y esto es Noches de Terror. En las serenas noches del norte de California, el aire siempre parece cargado de una calma inquietante. Los suaves susurros de los árboles y el murmullo distante del océano crean una sinfonía que, para los desprevenidos, es tranquilizadora. Pero en diciembre de 1968, esta serenidad sería brutalmente interrumpida por una serie de eventos que marcarían para siempre la historia de la región y del país. Era la noche del 20 de diciembre de 1968. El frío era penetrante y la niebla, densa como una manta, se arremolinaba en las carreteras secundarias de Vallejo, una ciudad aparentemente tranquila. Betty Lou Jensen y David Faraday, dos adolescentes enamorados, habían planeado una cita romántica. Sin saberlo, se dirigían al encuentro de su destino en una desolada carretera conocida por los locales como Lake Herman Road. El lugar estaba solitario, iluminado apenas por la tenue luz de la luna y las débiles farolas de la carretera. La pareja, ajena a cualquier peligro, conversaba animadamente en el interior de su coche. La quietud de la noche se rompió abruptamente cuando un coche se acercó y se detuvo junto a ellos. La tensión era palpable, una sombra de amenaza que pronto se materializaría. El hombre que salió del coche era desconocido, su rostro oculto en la oscuridad. Sin mediar palabra, sacó un arma y disparó. Betty Lou y David no tuvieron oportunidad de escapar. David fue el primero en ser abatido, un tiro preciso en la cabeza que lo dejó sin vida instantáneamente. Betty Lou, en un acto desesperado de huida, salió corriendo, pero solo logró avanzar unos pocos metros antes de ser alcanzada por 5 disparos en la espalda. Sus cuerpos yacían inmóviles en el suelo, el silencio de la noche cubriendo el macabro escenario. La policía llegó rápidamente al lugar tras recibir una llamada anónima, pero ya era demasiado tarde. La escena era devastadora y las primeras luces del amanecer revelaron los detalles sangrientos del crimen. Los detectives comenzaron una investigación que rápidamente se tornó en un rompecabezas sin solución aparente. Sin pistas claras y con la falta de testigos, el caso se enfrió rápidamente, quedando archivado entre los muchos otros crímenes sin resolver. Sin embargo, esta no sería la última vez que Vallejo oiría del asesino. El 4 de julio de 1969, la ciudad volvería a ser sacudida por otro ataque brutal. En una calurosa noche de verano, Darlene Ferrin y Michael Mageau se encontraban en Blue Rock Springs Park, un lugar conocido por ser frecuentado por parejas jóvenes. El ambiente festivo de la noche se vio interrumpido cuando un coche se acercó a ellos. Esta vez, el asesino fue más meticuloso y directo. Con una linterna cegadora en una mano y un arma en la otra, disparó múltiples veces a través de la ventanilla del coche. Darlene murió en el acto, pero Michael milagrosamente sobrevivió al ataque, aunque gravemente herido. Su testimonio sería clave en los esfuerzos por identificar al asesino. Michael describió al atacante como un hombre blanco, de complexión robusta y de unos 30 años. Aunque este testimonio proporcionó una descripción básica, no fue suficiente para identificar al asesino. Fue después de este segundo ataque que el asesino decidió revelarse de una manera escalofriante. El 1 de agosto de 1969, 3 periódicos del área de la Bahía de San Francisco recibieron cartas casi idénticas, firmadas con un extraño símbolo que se convertiría en su macabra firma: un círculo con una cruz en el centro. Las cartas, escritas en un tono desafiante y burlón, contenían detalles precisos de los asesinatos y un criptograma que, según el asesino, revelaría su identidad.
Los criptogramas eran un desafío directo a la policía y a los criptógrafos aficionados. El contenido de las cartas y el criptograma, que consistía en 408 caracteres, sugerían una mente astuta y calculadora, alguien que disfrutaba jugando con la psique de la sociedad y las autoridades. Los periódicos publicaron las cartas, cumpliendo con las demandas del asesino, y pronto el pánico se extendió por el área de la bahía. Todos querían saber quién era el hombre detrás del misterioso símbolo y por qué estaba cometiendo estos horrendos crímenes. El criptograma fue resuelto por un maestro de escuela secundaria y su esposa, quienes descubrieron un mensaje inquietante. Me gusta matar gente porque es muy divertido. El mensaje, lejos de proporcionar pistas claras sobre la identidad del asesino, solo aumentó el miedo y la frustración. El asesino del Zodíaco, como comenzaría a ser conocido, se estaba convirtiendo en una leyenda oscura, un espectro que acechaba las noches y burlaba las fuerzas del orden con su inteligencia y crueldad. A medida que la cacería del Zodíaco se intensificaba, el asesino continuó enviando cartas y criptogramas, algunos de los cuales nunca fueron descifrados. Las cartas revelaban una mente perturbada, alguien que anhelaba reconocimiento y disfrutaba sembrando el caos. Cada nuevo asesinato y carta añadía una capa más de misterio, creando un enigma que parecía irresoluble. En la oscuridad de esas noches californianas, donde el miedo y la paranoia crecían, el asesino del Zodíaco se movía como una sombra, siempre un paso por delante de la policía. El 27 de septiembre de 1969, otro ataque sacudiría a la región, demostrando que el asesino no estaba dispuesto a detener su macabra serie de crímenes. Esta vez, el escenario elegido fue el pintoresco Lake Berryessa, un lugar conocido por su belleza natural y por ser un popular destino para los excursionistas. Brian Hartnell y Cecilia Shepard, dos estudiantes universitarios, habían decidido pasar el día en el lago, disfrutando de una tarde tranquila, lejos de la rutina diaria. Mientras descansaban en la orilla, un hombre apareció de la nada. Vestía una extraña capucha negra que le cubría la cabeza y el torso, con gafas oscuras que ocultaban sus ojos. En su pecho, un símbolo que ahora era aterradoramente familiar, un círculo con una cruz en el centro. El hombre se acercó a la pareja con una calma inquietante, blandiendo un cuchillo y afirmando que necesitaba dinero y su coche para escapar a México. La pareja, aterrorizada, pero intentando mantenerse serena, siguió sus instrucciones. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue una brutal demostración de sadismo. El hombre ató a Brian y Cecilia con cuerdas y luego los apuñaló repetidamente. Brian recibió 6 puñaladas, pero Cecilia fue apuñalada 10 veces, dejando ambos cuerpos ensangrentados en la orilla del lago. Después del ataque, el asesino caminó tranquilamente hasta el coche de Brian, donde dibujó el símbolo del círculo con la cruz en la puerta y escribió la fecha del ataque junto con las fechas de sus crímenes anteriores. Luego, en un acto de arrogancia, se dirigió a una cabina telefónica cercana y llamó a la policía para reportar el ataque, asegurándose de que se le atribuirá la autoría. Cecilia, aunque gravemente herida, sobrevivió el tiempo suficiente para dar una descripción detallada del ataque antes de sucumbir a sus heridas 2 días después. Brian milagrosamente sobrevivió y proporcionó información vital sobre el atacante. Sin embargo, como en los casos anteriores, la policía se encontró con un enigma insuperable. Las descripciones eran útiles, pero no suficientes para identificar al hombre detrás de la máscara. La prensa, alimentada por la constante avalancha de cartas del asesino, continuaba su frenesí informativo. El Zodíaco seguía enviando mensajes a los periódicos en los que se burlaba de la policía y ofrecía más pistas crípticas. Cada carta era un rompecabezas que los detectives se esforzaban por descifrar, pero el asesino siempre parecía estar un paso por delante. El 11 de octubre de 1969, el asesino atacó nuevamente, esta vez en el corazón de San Francisco. Paul Steen, un taxista de 29 años, recogió un pasajero en el distrito de Presidio Heights. Lo que comenzó como una rutinaria carrera de taxi terminó en una escena de horror cuando el pasajero disparó a Paul en la cabeza, lo que provocó su muerte instantánea. El asesino no se detuvo allí.
arrancó un trozo de la camisa ensangrentada de Paul y abandonó el taxi. Esta vez hubo testigos. 3 adolescentes que vivían cerca de la escena del crimen vieron al asesino desde una ventana y llamaron a la policía, proporcionando una descripción detallada. Un hombre blanco, de aproximadamente 35 o 45 años, con cabello corto y gafas. Sin embargo, debido a un error en la transmisión de la descripción por radio, la policía inicialmente buscó un sospechoso afroamericano, lo que permitió al asesino escapar. El 13 de octubre, el San Francisco Chronicle recibió una carta del Zodíaco que incluía el trozo de camisa ensangrentada de Paul Steen como prueba de su autoría. En la carta, el asesino afirmaba haber matado a Paul y se burlaba de la policía, desafiándolos a atraparlo. La presión sobre las fuerzas del orden aumentaba y la sensación de impotencia se intensificaba con cada nueva comunicación del Zodíaco. Las investigaciones se multiplicaron y la policía trabajaba incansablemente para encontrar alguna pista que los llevara al asesino. Se formaron perfiles psicológicos, se analizaron las cartas en busca de patrones lingüísticos o pistas ocultas. Pero el Zodíaco parecía ser un maestro en el arte del crimen y su habilidad para mantenerse un paso adelante de las autoridades lo convirtieron en una figura casi mitológica, un espectro de muerte que acechaba en las sombras. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, la paranoia crecía entre la población. Los ciudadanos de San Francisco y sus alrededores vivían con el temor constante de que el Zodíaco pudiera atacar en cualquier momento. Las calles se vaciaban más temprano y la gente evitaba los lugares solitarios y oscuros. El miedo se había convertido en una presencia constante, una sombra que se cernía sobre la vida cotidiana. En este clima de terror y confusión, las cartas del Zodíaco continuaron llegando, cada una más perturbadora que la anterior. Se autoproclamaba invencible y predijo futuros asesinatos, alimentando el pánico público. Las autoridades, aunque frustradas, redoblaban sus esfuerzos, pero el asesino del Zodíaco seguía siendo un enigma insoluble, una figura esquiva cuya identidad se mantenía oculta detrás de un velo de misterio y violencia. El 8 de noviembre de 1969 llegó una nueva carta al San Francisco Chronicle. Esta carta contenía un criptograma de 340 caracteres que, hasta el día de hoy, sigue sin ser descifrado. El contenido de la carta reflejaba una vez más la mente tortuosa y retorcida del asesino, quien disfrutaba atormentando a las autoridades con sus juegos macabros. El Zodíaco parecía deleitarse con la atención mediática y la notoriedad que sus crímenes le otorgaban. En su carta del 9 de noviembre, la llamada Carta del Bus, el asesino describía cómo planeaba disparar a los neumáticos de un autobús escolar y recoger a los niños cuando salgan saltando. Este terrorífico anuncio llevó a la policía a implementar medidas de seguridad adicionales alrededor de las escuelas, aumentando aún más el pánico entre la población. A medida que las cartas seguían llegando, se fue haciendo evidente que el Zodíaco no solo era un asesino, sino también un manipulador experto. Su habilidad para mantener a la policía en vilo y jugar con los miedos del público demostraba una inteligencia fría y calculadora. Cada nueva comunicación era un recordatorio de su presencia, una amenaza constante que se cernía sobre la ciudad. El 20 de diciembre de 1969, justo un año después del primer asesinato conocido del Zodíaco, se produjo un avance inesperado en el caso. Un hombre llamado Melvin Belli, un prominente abogado de San Francisco, recibió una carta del Zodíaco en la que el asesino pedía su ayuda. La carta, escrita en un tono desesperado, afirmaba que el asesino estaba perdiendo el control y necesitaba la intervención de Belli para evitar futuros crímenes. La carta también incluía un trozo de la camisa de Paul Steen como prueba de autenticidad y fue un giro sorprendente en el caso. Belli, en colaboración con la policía, organizó una llamada telefónica con el Zodíaco en un intento por obtener más información. Sin embargo, la llamada no llevó a ningún avance significativo, ya que el asesino no reveló nada que pudiera ayudar a su captura. A pesar de estos reveses, la policía no se daba por vencida. Los detectives trabajaban incansablemente, examinando cada pista y reexaminando cada detalle de los crímenes en busca de algún indicio que hubiera pasado por alto. Los criptógrafos seguían desentrañando los códigos del Zodíaco, aunque el criptograma de 340 caracteres seguía resistiéndose a sus esfuerzos. La paranoia y el miedo seguían creciendo, alimentados por cada nueva carta y cada amenaza.
Los ciudadanos estaban atrapados en un estado constante de alerta, temerosos de que el Zodiaco pudiera atacar en cualquier momento. Las noches eran especialmente aterradoras, con la gente evitando salir sola y tomando precauciones adicionales. A medida que la década de 1960 llegaba a su fin, el caso del asesino del Zodiaco se había convertido en uno de los más notorios y desconcertantes de la historia criminal de Estados Unidos. La falta de avances concretos en la identificación y captura del asesino solo añadía a su leyenda, convirtiéndolo en un enigma que parecía desafiar toda lógica y comprensión. El 22 de marzo de 1970, el Zodiaco atacó nuevamente. Kathleen Jones, una joven madre, estaba conduciendo por una carretera desolada cerca de Modesto, California, cuando un coche la siguió y le indicó que algo andaba mal con una de sus ruedas. Al detenerse, el conductor del otro coche, un hombre con gafas y un semblante tranquilo, se ofreció a ayudarla, pero en lugar de arreglar la rueda, la desatornilló, dejándola aún más vulnerable. El hombre luego se ofreció a llevarla a una estación de servicio cercana. Kathleen, con su hija pequeña en brazos, no tuvo otra opción que aceptar. Sin embargo, el viaje rápidamente se tornó en una pesadilla. El hombre condujo durante horas, desviándose por caminos oscuros y aislados. Finalmente, en un momento de desesperación, Kathleen logró escapar del coche y se refugió en una granja cercana, donde encontró ayuda. Al reportar el incidente a la policía, Kathleen describió al hombre y el coche, identificando el extraño símbolo del Zodiaco en el interior del vehículo. Aunque logró escapar con vida, el encuentro con el Zodiaco dejó una marca indeleble en su memoria y añadió otra víctima a la lista de aquellos que habían experimentado el terror de primera mano. En abril de 1970, una nueva carta llegó a las oficinas del San Francisco Chronicle. Esta carta incluía un diagrama de una bomba y una amenaza de colocarla en un autobús escolar. La carta fue un recordatorio escalofriante de que el Zodiaco aún estaba activo y dispuesto a causar más caos y destrucción. La policía intensificó sus esfuerzos, pero el asesino seguía siendo esquivo, siempre un paso por delante. El Zodiaco también afirmaba haber cometido otros crímenes que nunca fueron confirmados, lo que añadía una capa adicional de confusión y miedo al caso. Su proclama de haber matado 37 personas nunca pudo ser verificada, pero el impacto de sus acciones y amenazas continuaba resonando en la mente de la gente. A medida que la década de 1970 avanzaba, la presencia del asesino del Zodiaco se fue desvaneciendo de las portadas de los periódicos, pero el terror que había sembrado permanecía en la mente de aquellos que vivieron sus crímenes. La policía, aunque frustrada por la falta de avances concretos, no dejaba de investigar. Cada carta, cada criptograma que había enviado, seguían siendo estudiados con la esperanza de encontrar alguna pista que revelara su identidad. En julio de 1970, una nueva carta llegó a las oficinas del Chronicle, esta vez acompañada de un mapa de San Francisco. El mapa tenía un símbolo del Zodiaco dibujado sobre el Monte Diablo y una cifra que decía PS.14 de abril de 1970, junto con las coordenadas geográficas. Este enigma volvió a poner a los criptógrafos a trabajar, pero nuevamente las pistas parecían llevar a un callejón sin salida. Uno de los aspectos más desconcertantes del caso del Zodiaco fue la diversidad de sus métodos y víctimas. A diferencia de otros asesinos en serie que seguían un patrón específico, el Zodiaco parecía actuar de manera aleatoria, eligiendo a sus víctimas sin un motivo aparente. Esta imprevisibilidad hacía que fuera aún más difícil para la policía anticipar sus movimientos y prevenir futuros ataques. El 27 de octubre de 1970, el Zodiaco envió una carta al Chronicle que incluía un poema titulado El infierno de Halloween y una amenaza dirigida al periodista Paul Avery, quien había estado cubriendo el caso de manera exhaustiva. La carta contenía una advertencia escalofriante. «Cuidado, estoy vigilándote». Esta amenaza llevó a Avery a tomar precauciones adicionales y el Chronicle incluso publicó un aviso en la primera página instando a sus lectores a estar atentos a cualquier información que pudiera ayudar a identificar al asesino. La policía continuó con su trabajo y realizó varios arrestos. Uno de ellos fue el de Lawrence Kane, que atrajo la atención de los investigadores debido a su proximidad a las áreas de los crímenes y su comportamiento sospechoso. Kane había trabajado en Lake Tahoe, cerca del lugar donde Donna Lass desapareció en 1970, un caso que algunos creen que está relacionado con el Zodiaco. Kane había sufrido una lesión cerebral que podría haber afectado a su comportamiento y la última víctima que había sobrevivido, Kathleen Jones,
lo identificó como su secuestrador. Sin embargo, no se encontró evidencia definitiva que lo conectara con los crímenes. Cada pista parecía desvanecerse en el aire y el Zodiaco seguía siendo un fantasma esquivo. El 29 de marzo de 1971, una carta del Zodiaco llegó al San Francisco Chronicle en la que afirmaba que el asesinato de Chevy Joe Bates en Riverside, California, en 1966, también era obra suya. Esta confesión vinculaba al Zodiaco con un crimen ocurrido antes de sus ataques conocidos en el área de la bahía, lo que sugería que su campaña de terror podría haber comenzado mucho antes de lo que se pensaba. La policía revisó el caso e investigó a Ross Sullivan, que era un bibliotecario en Riverside. Se convirtió en sospechoso a raíz de esta carta. Sullivan tenía un comportamiento extraño y había desaparecido durante varios días después del asesinato de Bates. Se parecía al retrato robot del Zodiaco, pero de nuevo no había pruebas concluyentes. Con el paso de los años, el número de cartas del Zodiaco disminuyó. La última carta confirmada llegó en 1974 y desde entonces el asesino desapareció del radar. La policía siguió investigando el caso y encontraron a su sospechoso. Arthur Leigh Allen, que es quizá el sospechoso más conocido y discutido en el caso del Zodiaco. Allen era un ex maestro de escuela que vivía en Vallejo, cerca de donde ocurrieron los primeros asesinatos. Tenía un historial de comportamiento perturbador y varios aspectos de su vida coincidían inquietantemente con los detalles conocidos del asesino. Allen fue identificado por un informante como una posible amenaza. Poseía relojes de la marca Zodiac, cuya insignia era el mismo símbolo que el asesino utilizaba en sus cartas. Había sido expulsado de la enseñanza por conducta inapropiada y tenía antecedentes penales. En 1991 se encontró evidencia de que Allen había sido visto con una pistola del calibre usado en los asesinatos. Allen falleció en 1992 y aunque las pruebas de ADN tomadas en 2002 no coincidieron con el material de las cartas del Zodiaco, muchos investigadores y autores siguen creyendo que podría haber sido él el asesino. No hubo manera de pillar al asesino. El caso del asesino del Zodiaco es un recordatorio inquietante de cómo una sola persona puede sembrar el caos y el miedo en una comunidad entera. Su habilidad para evadir la captura, su inteligencia perversa y su deseo de notoriedad lo convirtieron en uno de los asesinos en serie más notorios de la historia. A pesar de los avances en la tecnología forense y los esfuerzos incansables de los investigadores, la verdadera identidad del Zodiaco sigue siendo un misterio, un rompecabezas sin resolver que continúa desconcertando a todos los que intentan descifrarlo. El impacto de sus crímenes y su misterio continuaron resonando en la cultura popular hasta día de hoy. Libros, películas, programas de televisión se han inspirado en su historia y su enigma sigue fascinando a investigadores, periodistas y aficionados al true crime. Y hasta aquí el episodio de esta semana. Déjanos en comentarios si os ha gustado esta historia y queréis más como esta. O si queréis podéis mandarnos vuestra propia leyenda paranormal a nochesdeterrormedia@gmail.com. Hasta la semana que viene.